Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana. Les saluda el rabino Mijael Ávila. Hoy, que es el día 29 del mes de Iyar del año 5769, y conforme el calendario secular es el día 23 de mayo del año 2009. Estamos, amados, a escasos 6 días de que vivamos una vez más y que el Eterno nos dé la oportunidad de llegar con vida hasta esa festividad. Hemos platicado, y de hecho lo conversábamos hoy en la mañana, que es particular que en la enseñanza de nuestro pueblo tiene mucho que ver con la oportunidad que nos da el Eterno de renovarnos a través justamente de lo que se le conocen como los ciclos. Bastaría recordar aquel evento en el cual nuestro rabino Yeshua, encontrándose con uno de los principales de la sinagoga y estando disertando al respecto del tema de qué era lo que deberían de hacer, a lo que nuestro rabí Yeshua, el Mesías, le dice que él, siendo rabino de la Torah, no sabía cómo responder al respecto de lo que al español traducen incorrectamente el nuevo nacimiento, y que nunca aparece ahí nuevo, ni renovado, ni mucho menos, sino habla de un renacer. Y cuando esto ocurre, Rabí Yeshua Mashiach le dice que no era necesario que el hombre volviera otra vez al vientre de su madre, sino desde luego la enseñanza con una óptica hebrea. Desde luego él estaba aludiendo a ese acto tan precioso que tenemos la oportunidad de vivir, y que es la Tevilá, conocida también como la inmersión, y que incorrectamente se ha traducido al español, por cuanto viene del griego, como bautismo, y que es un término que no empleamos nosotros. ¿Correcto? Entonces, en este renacer, que es bajar a la Tevilá, nosotros en Bet Aderech lo empleamos fundamentalmente como una adscripción, y cuando existe una teshuvá para con el Eterno, la gente va y baja a la inmersión. No es como lo hacen otras religiones, en las cuales lo hacen en una pileta, lo hacen en una alberca, lo hacen en cualquier lugar que tenga agua. En nuestro pueblo no es así, tiene que tener muchas características el mikveh, el repositorio de agua. Asimismo, el agua también tiene que tener ciertas características, y por ello se diferencia. Y es interesante este ciclo del cual estoy haciendo mención con la Tevilá, porque a lo largo de la vida de una persona baja no una vez a la inmersión, sino baja muchas veces. En la mayoría de religiones, solamente cuando son bebés, tal vez una jicarita y les avientan el agua, es respetable. En otras religiones tal vez lo hacen para adscribirse a su religión. Sin embargo, en nuestro pueblo son innumerables las veces en las cuales uno baja a la Tevilá. Lo sabemos, y una de las razones es precisamente cuando se acerca una festividad. Precisamente allá en Cuernavaca, el día de mañana, están siendo convocados para hacer una Tevilá, una inmersión. ¿Y qué es? Justamente nos está dando un preparativo para un ciclo que va a comenzar, y en esta ocasión estamos próximos a vivir en el mes de Sivan, en el día 6, nuestra próxima festividad. Hemos hecho en otras ocasiones la contabilización de cuántas festividades en nuestro pueblo se viven, y son innumerables, ¿verdad? Son innumerables realmente. O sea, me refiero, sí se pueden contar, son muchas. Tan solo hablando de cuántas semanas tiene el año. 52, 53 Shabbatot, más lo que vendrían a ser todas las festividades escriturales. Desde luego que es un número muy considerable, en el cual nos las pasamos de fiesta en fiesta, de yayin en yayin, de vino tras vino. Y el poder ver una festividad como la que se acerca tiene mucho que ver la óptica con la cual uno la ve. Si ustedes han considerado que ha habido un florecimiento, entre comillas, de lo que vendría a ser el cine mexicano, y este florecimiento viene posterior a otro ciclo del cine mexicano, en el cual solamente era narcotráfico, eran ficheras. ¿Se acuerdan ustedes? Y viene un nuevo ciclo de cine mexicano, en el cual se empiezan a tratar temas crudos,
recuerdo tan solo una película que se llama De la calle, en el cual reflejan lo que vendría a ser la vida de unos jovencitos y una señorita que viven literalmente en la calle y de hecho en las cloacas de la ciudad. Y para entender una situación así, amados, no cabe duda que no hay forma de poder vivirlo, de poder entenderlo en plenitud, sino considerar todo ello que se da, pero en la óptica en la cual se da. Hace muchos años, yo estaba, recuerdo, pequeño, también hubo un revuelo con una literatura que salió al público y fue un libro que se llamó o que se llama Los hijos de Sánchez. No sé cuántos hayan escuchado al respecto de él, pero en su oportunidad fue todo un boom. Y fue particularmente un boom y se le adjuntó a esta gran novedad de este libro, Los hijos de Sánchez, en donde reflejaba la historia de una familia mexicana. Precisamente el señor de apellido Sánchez tenía hijos varones, hijas mujeres. Y refleja la crudeza de una familia mexicana de clase, de un estrato social económico bajo. Vivían en condiciones ellos paupérrimas. Y el autor de este libro fue una persona que estuvo conviviendo con ellos, con los personajes que no eran inventados, no era ficción, sino este periodista, si no mal recuerdo, de apellido Lewis, que es el que escribe, en estricto sentido, no es una novela, sino es literalmente la biografía de una familia. Y esta novela, recuerdo, la leí yo muy pequeño, no era apropiada para mí, sin embargo, en esos comentarios que se hacían, pues llega a mis manos y la leo. Y refleja una historia en realidad sorprendente, impactante en muchos sentidos, y que por cuanto quien la vio de cerca fue un norteamericano que vino a transcribir esta biografía, todavía resalta más el hecho, la noticia. Y esta persona, en el momento en que escribe y refleja la cruda realidad de una familia mexicana, no había forma de hacerlo de la manera tan real como sucedió si este periodista no hubiera estado conviviendo con esta familia durante un lapso importante. Cuando nosotros volteamos a ver de manera semejante a como vemos una película mexicana, que muy probablemente si la presentan en Cannes, ¿cuántas cosas perderán del contexto? Yo no sé cuántos hayan visto aquí la película Kadosh y cuántos hayan entendido al 100% lo que se vivió. ¿Cuántos hayan visto la película tan solo de Morirse está en hebreo? O de Siete Candelas, o de Ushpishim. Ushpishim es muy particular porque también tiene infinidad de detalles precisamente de la fiesta de las cabañas, y que definitivamente cualquier persona que la vea se le va a escapar tal cantidad de detalles, y que uno que tiene un contexto hebreo y cuando está viendo la película tan solo de Morirse está en hebreo y empiezan a hablar en el Kaddish, dices, bueno, ese Kaddish es un Kaddish Ashkenazi, además se equivocó en la pronunciación, y empiezas a uno a ver los detalles que están ocurriendo en la película, y que a la gente que no tiene este contexto definitivamente uno y cientos de detalles se nos escapan. Entonces, para abordar el tema de una festividad, amados, hay muchas formas de hacerlo, pero definitivamente, ya bien sea abordándolo vía el Tanaj, ya bien sea abordándolo vía el Brit Hadashah, cualquiera de las dos formas de poder ver una festividad, no hay forma de poder verlo correctamente, sino con los ojos y con la óptica adecuada hebrea. De tal manera que cuando hemos hablado de las festividades, pues muy probablemente la gente se imagina que va a comprar un Don Pedro, que va a haber sabritones en la mesa, que se van a reunir a las 8 o a las 9 de la noche después de salir del trabajo y de la contaminación y del tráfico impresionante, que muy probablemente van a tener una piñata, que van a invitar a la tía Juanita, que siempre cocina unos ricos tamales, que ya saben que el primo Pancho se va a emborrachar y que va a hacer desfiguros al final de la fiesta,
y que ya saben que van a llegar los primos Pablo y su esposa Carolina, y que al final de la festividad se van a ir ellos enojados porque él es un hombre muy celoso, y que después de que Carolina la vean en medio de la fiesta, van a salir seguramente peleados, y que la abuelita va a llegar un momento en que en medio de la fiesta va a parar y va a querer decir unas palabras. El hablar de una fiesta, amados, en México o en Latinoamérica, pudiéramos describir tal cantidad de detalles, pero sería muy diferente a una fiesta hebrea. Vayamos al libro de Geburot, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, en donde vamos a ver el preámbulo de lo que estamos a punto de vivir. Y curiosamente, este relato del libro de Geburot, capítulo 1, versículo 1, se dio un día como el de ayer. Vamos a ver por qué. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, y hemos mencionado en otras ocasiones la tremenda influencia que tienen los nombres griegos en medio de una escritura que es hebrea, y que la razón de existir es por causa de que el helenismo prevaleciente en esa época, la influencia grecorromana de aquel entonces, todavía tenía una tremenda penetración. Y por ello era chic no llamarle a tu hijo Shimeón, sino llamarle Teófilo, ¿verdad? Esto es amigo de Dios, Teófilo, que ese sería su traducción literal. Entonces, este es un personaje desde luego hebreo, el cual el escritor de esta carta, de nombre Lucas, le escribe en su segunda ocasión y le dice en el primer tratado, haciendo referencia a la Besorá, a las buenas nuevas, y le dice, hablé acerca de todas las cosas que Rabí Yeshua comenzó a hacer y enseñar. Y perdón, pero tengo que volverlo a sacar, y este es un versículo que para mí ha sido de mucha enseñanza, y justamente se resume en la última frase, hacer y enseñar. No dice que Rabí Yeshua enseñó y después hizo, sino lo que él dice es que primero hizo y después enseñó. Ese debería de ser el orden de todos nosotros, y por eso mi insistencia en la mañana al respecto de no aprendan más de lo que pueden ustedes hacer. Dice el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los Shaliachim, a los apóstoles, a los enviados, a los embajadores que había escogido. Y cuando nosotros leemos al español que dice apóstoles, pues lo primero que puede pensar la gente es asociarlo con San Pablo, San Pedro, la Capilla Sixtina, el Papa, ¿cómo se llama? Y una relación de la cual por su hegemonía sería complicado despegarse. Pero si nosotros leyéramos esta palabra en su sentido en el cual en vez de derech creemos que se escribió, que fue en el hebreo, deberíamos nosotros de considerar que en lugar de apóstol diría la palabra shaliach, y que para cualquier persona que asista a una sinagoga debería de saber y de considerar que hay una figura fundamental que es la que nos guía en el rezo, que no nada más se le denomina Hassan, sino también se le denomina Shaliach Tzibur, que es la persona que sirve de mensajero, de embajador, porque en el momento en el cual se están leyendo las porciones del Sidur, obviamente estamos trayendo a colación todas las bendiciones expuestas en las Sagradas Escrituras y todas nuestras peticiones y las más profundas y recónditas necesidades del hombre están contenidas ahí, de las cuales un hombre que es el encargado de publicarlas, de llevarlas, de hacer que la gente las conozca, está presente en la liturgia hebrea. Entonces nada tiene que ver con la Capilla Sixtina. Dice el verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, esto es sin dudar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino del Eterno. Y por ello es que si hubiéramos leído esta porción con una visión diferente, y yo no sé cuántos de ustedes, los que me estén escuchando a partir de esta conferencia, de los que estén aquí presentes, alguna vez hayan concedido que estamos viviendo este pasaje lo estamos viviendo en esta época. Y se está dando en estas condiciones climáticas de manera semejante en Eretz Israel.
porque se parece mucho. De tal manera que al leer que dice que Él se les aparece durante 40 días, tenemos que hacer memoria de qué 40 días se refiere. Y tendríamos que remontarnos a la fiesta previa que hemos vivido y que bendito el Eterno les permitió trasladarse a la ciudad de Cuernavaca para estar en la fiesta de Pesaj, ¿verdad? Nosotros al celebrarla un día 14, como está escrito, en la cual Rabí Yeshua cena, y previo, posterior a la cena, recuerdan ustedes que relata el pacto renovado, en el cual él va a rezar, lo apresan, le hacen un juicio verdaderamente corto, de tal manera que a las 9 de la mañana ya estaba siendo sentenciado y además ejecutando la sentencia sobre él. ¿Por qué? Porque tendría que darse su muerte justamente antes de que se iniciara la festividad en el día 15, el primer día de guardar, pero ahora de la fiesta de Hajamatzot. Nuestro rabino Yeshua, y es lo que enseñamos en Veda Derech, muere un día 14. El día 14, originalmente, la primera vez que se dio en la historia de nuestro pueblo, fue un día martes para miércoles. Que según relata la historia de nuestro pueblo, que un día de Shabbat 10 de Nisan es cuando examinan al animal. El día 14 se da de martes a miércoles, y estoy hablando yo de la primera vez que se vivió con nuestro pueblo en la salida de Eretz Mizraim, y de miércoles a jueves es el día 15. De tal manera que para que entrara el día 15, Rabí Yeshua ya debía haber expirado. ¿Cuándo muere Rabí Yeshua? De acuerdo a lo que hemos enseñado, y hay varias conferencias en las cuales se habla a detalle, él muere un día 14 del mes de Nisan. De tal manera que siendo un miércoles para la contabilización del calendario gregoriano, sería de miércoles a jueves un día, de jueves a viernes 2 días y de viernes a sábado 3 días, y contrario a lo que la gente pudiera estar pensando, que Rabí Yeshua resucita un domingo y que por eso se reúnen, que es respetable, Rabí Yeshua resucita un Shabbat, y no en la madrugada, como también incorrectamente han intentado ver, sino él muere a las 3 de la tarde, ¿y a qué horas iba a resucitar? A las 3 de la tarde. De tal manera que dice que a partir de todos estos acontecimientos, y no relata con exactitud si fue 40 días, incluyendo los 3 en los cuales él estaba siendo muerto, porque ojo, al Eterno, al Creador, no lo pueden matar. Cuando nuestro Mesías estaba muerto, no relata este episodio que eran 40 días contando estos 3 o 40 días posteriores a estos 3. Si nosotros pensáramos que fueron 40 días posteriores a estos 3, estaríamos hablando de 43 días, ¿verdad? ¿Cuántos días harían falta para la festividad? 7. Hoy estamos ¿a cuántos días? En estricto sentido, hoy es el último día del mes de Iyar, y faltan 6 de Sivan. 6 que vienen más estaríamos exactamente en el relato. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, el vivir las Sagradas Escrituras con esta óptica y saber que lo que estamos leyendo es lo que estamos viviendo en este día, pues bueno, cambiaría muchísimo el poder ver las verdades que el Eterno nos deja, o la verdad del Eterno a través de las Sagradas Escrituras, pero viéndolo con la óptica adecuada. Versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de él. Porque Yohanan, refiriéndose a Yohanan Amadbil, el inmersor, ciertamente llevó a la inmersión a la Tevilá con agua, mas ustedes serán llevados a la inmersión, pero ahora en el Ruach HaKodesh, dentro de no muchos días. Y de aquí pudiera derivar muchísimos temas que son muy diferentes de otras prácticas religiosas, pero es importante entender que la Tevilá no nada más la podemos vivir en agua, sino también la podemos vivir inmersos ¿en dónde? En el Ruach HaKodesh. Y que la razón por la cual Rabí Yeshua les dijo, no se vayan, espérense, quédense en Jerusalén, tiene varios
particularidades. Rabí Yeshua les dice, quédense en Jerusalén, y era forzoso que para celebrar esa festividad ellos tendrían que necesariamente presentar un corbán, una ofrenda, un animal muerto. De tal manera que ellos formarían parte de lo que sería el seguir cumpliendo la voluntad del Eterno, porque todo eso simple y sencillamente sería una sombra de lo verdadero. Versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, el hecho de que Rabí Yeshua no les haya dicho cuándo iba él a restaurar el tiempo, y del cual es un tema que evoca al judaísmo tradicional, porque el judaísmo tradicional no acepta que Yeshua es el Mesías, porque simple y sencillamente no vino a establecer el reino de acuerdo a la perspectiva que ellos tenían. Pero yo les pregunto, ¿cuántas veces nuestros hijos nos hacen una petición y nos dicen, papá, me vas a comprar X regalo? Y tal vez no estamos en las condiciones económicas, tal vez no sabemos si vamos a tener el dinero, le decimos, y ellos nos preguntan, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y tú le respondes, no lo sé, espérate, después me preguntas, aún no. Y si nosotros como padres tenemos esa potestad de tener situaciones bajo nuestro albedrío, recientemente le preguntaba a Iram, ¿tú crees que yo tengo la obligación de decirte todo lo que yo, todo lo que tú me preguntes? Y la respuesta es no. ¿Estamos de acuerdo? Es no. Es lo mismo aquí en la sinagoga. Ustedes tienen todo el derecho de preguntar todo lo que ustedes deseen. Pero también yo tengo todo el derecho de responder lo que a ustedes de manera directa les competa, y lo que no les toca de manera directa, no contestar. ¿Lo entienden bien eso? Entonces, dice que la sola potestad, la autoridad que se tiene para revelar esta situación solamente la tiene el Padre. Verso 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Es muy interesante que dice que ellos iban a recibir algo que era fundamental para ellos, era el poder. El día de ayer me preguntaba una persona en Cuernavaca y me decía, Rabí, yo veo que el Ruach HaKodesh está como que relegado en Veda Derech. Y yo le decía mi percepción, no al respecto, y le decía, no al respecto del Ruach HaKodesh, sino al respecto de cualquier tema que pudiéramos hablar, de lo vasto que es el conocimiento en las Sagradas Escrituras. Yo le decía, yo creo que todo tiene su tiempo. En su oportunidad compartimos más de 40 y tantas conferencias del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Era el tiempo, era la forma de poder enseñarlo, pero yo le decía algo, más allá que enseñarlo, lo importante es practicarlo. ¿Estamos de acuerdo o no? Más allá que enseñarlo, lo importante es practicarlo. Y es ahí en donde estaría justamente nuestro interés y sobre todo el motivo de esta festividad, de la cual Rabí Yeshua les está diciendo que ellos recibirían poder. Pero la pregunta es, ¿para qué recibirían poder? Lo dice el mismo verso 8. Porque les iban a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiéndoles dicho estas cosas, viéndolos, fue alzado y los recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en los Shamaim, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y este mismo Yeshua, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esto para el judaísmo tradicional pudiera resultar chocante, pero no es nada nuevo en las Sagradas Escrituras. Tenemos hombres como Enoch, también conocido al hebreo como Hanoch, inclusive el mismo Eliyahu, ¿verdad? De los cuales, en semejanza como Rabí Yeshua, igualmente sucedió. Y son situaciones en las cuales no son nuevas, no son novedosas, sino simple y sencillamente en la figura de la cual ha sido tristemente mitificado, endiosado, y que su sola mención provocaría una incomodidad en muchísima gente, no en todos, sí, pero sin embargo sí en muchos. Más adelante ellos esperan
Si ellos están en el día 40 o 43, tendrían que esperar 7 días. Si están en el día efectivamente 40, tendrían que esperar todavía 10, me refiero contando los 3 o no. Faltarían 7 días o faltarían 10 días. Nuevamente, si faltan 7 días es muy interesante porque vuelve a ser un ciclo, ¿verdad? Es muy probablemente que esa sea la respuesta. 7 días de los cuales ellos llegarían justamente a lo que nosotros tenemos enfrente, 7 días. Dice el verso 1 de Geburot capítulo 2, cuando llegó el día de Shavuot o Pentecostés, así lo dicen y lo refieren al español. ¿Por qué lo refieren así al español el día del Pentecostés? Porque la festividad que vamos a vivir tiene varias connotaciones o varias denotaciones con las cuales podemos emplear para referirnos a ella. La más habitual es la que tiene que ver con la palabra semanas. Nosotros estamos considerando que el Eterno, en el libro de Levítico capítulo 23, define que a partir de lo que vendría a ser la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pesaj, o mejor dicho de Hag HaMatzot, el primer día del día 15, que correspondería a un Shabbatón, al día siguiente se comenzaría la contabilización de lo que vendrían a ser 50 días, esto es 7 semanas de 7 días, más un día que daría como consecuencia 50, y por ello la festividad tiene por excelencia denominarse Shavuot, que significa entonces al español semanas, Shavuot, ¿verdad? Shavuot. La segunda connotación que pudiera tener esta festividad es Hag HaKatzir. Hag HaKatzir, que la escritura estaría denotándola así porque también se le reconocería como la fiesta de la cosecha. ¿Por qué? Porque en esta época comenzaría la cosecha en Eretz Israel, ¿verdad? Ahorita sería como la segunda nomenclatura o definición de la festividad. El tercer nombre de la fiesta es la fiesta conocida como Hag HaBikurim, que sería literalmente la fiesta de las primeras frutas o de las primicias, porque estas se llevaban las primeras al santo templo para ser ofrendadas al Eterno. La cuarta denominación sería la palabra Atzeret. Atzeret, que significaría un día de reunión. Atzeret. ¿Por qué? Porque después de haber hecho el conteo, se llegaría hasta el día 50 para reunirse, para ser convocados. El quinto nombre de la festividad sería la fiesta de la entrega ¿de qué? De la Torá, o la época de la entrega de la Torá, que también se le conocería como Semán Matán Torateinu. Semán Matán Torateinu, que sería la época de la entrega de la Torá. Y es aquí donde voy a explicar previo a la sexta denominación que se le da a la fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, que hemos leído. Y esta denominación de Pentecostés viene justamente de la palabra Pentacoste del griego, que estaría aludiendo justamente, o sería un derivado de la palabra Penta 5, Pentacoste de 50, y al español sería Pentecostés, que sería literalmente 50. Cuando nosotros nos evocamos a que esta festividad, desde una óptica netamente de la gente que crea interpretar el Brit Hadashah o el mal llamado Nuevo Testamento, solamente pensaría que la fiesta de Pentecostés se refiere a una festividad muy probablemente con Don Pedro, o tal vez no, tal vez sin Don Pedro, tal vez sin reunión, sino simple y sencillamente con sus formas tal vez religiosas. Pero ¿cómo se viviría una festividad? ¿Cómo se viviría una festividad como esta en medio de nuestro pueblo? Pues bueno, de entrada, y de la misma manera como lo vamos a hacer en Veda Derech, en esta festividad pues se cena, ¿verdad? Se cena y se le da énfasis a traer a la cena precisamente lácteos. ¿Por qué lácteos? Porque cuando nuestro pueblo sale de Eretz Mizraim, de la tierra de Mizraim, enseñan los Jajamim, enseñan los sabios, que comenzaría una cuesta de 50 o de 49 escalones, de los cuales día tras día nuestro pueblo se iría purificando hasta tener una preparación adecuada para llegar al día del encuentro con el Eterno. ¿En dónde? En Har Sinai, en el monte de Sinaí, y sería el evento relatado en lo que sería el libro de Shemot,
capítulo 19 y en Shemot capítulo 20, en el cual nuestro pueblo no recibe las lujot, lo que vendrían a ser las tablas no, sino recibe de forma audible a todo el pueblo lo que vendría a ser los Aseret Dibrot, conocidos como los 10 mandamientos y correctamente traducidos como las 10 declaraciones. Entonces, cuando nuestro pueblo llega preparado espiritualmente para recibirlo, lo que va a recibir, ¿qué es? Esa leche que va a nutrirlo, precisamente para que a partir de ella comience su crecimiento. ¿Verdad? Comience su crecimiento. De la misma manera que ocurriría con aquellos hombres y mujeres que relata el libro de Geburot, el libro de Hechos, que viniendo en masa y interesados por adscribirse al pacto de nuestro pueblo, les dice: ustedes van a aprender cada Shabbat cuando es leído Moshe en la sinagoga. ¿Y qué es lo que recibirían? Precisamente esa leche que daría sustento a su crecimiento. Entonces, nosotros, en alusión y en simbolismo a que estamos todavía bebés, esperanzados a que nos entreguen lo básico. ¿Y qué es lo básico? Amar al Eterno y amar a nuestro prójimo. Y que eso, amar al Eterno y amar a nuestro prójimo, se desglosa en reconocerle a Él, en no ser idólatras, en no tomar su nombre del Eterno en vano, en guardar el Shabbat, en honrar a nuestro padre y a nuestra madre, en ahora amando a nuestro prójimo. Y cada una de las cosas que el Eterno tendría a bien darnos, desde luego que todo esto se viviría en una festividad. Nosotros sabemos que las fiestas comienzan en la tarde, ¿verdad? No porque salgamos tarde de trabajar y nos vaya a tocar el tráfico del periférico, no, sino porque los días de las Sagradas Escrituras comienzan de tarde a tarde. De tal manera que si nosotros decimos, imagínense que yo estoy ahorita y les digo a Keilah de Toluca, por favor traigan para cenar alimentos que privilegien ustedes y que en su contenido tengan lácteos. Inmediatamente Shelomit, inmediatamente en México, no sé, Jaya, inmediatamente en Cuernavaca, Johanna. Ya saben que si les estamos hablando de ir a cenar, ¿qué van a llevar? ¿Qué van a llevar Shelomit? ¿Qué van a llevar Johanna? Jalá. ¿Qué más van a llevar? Yain. ¿Qué más van a llevar? Pues su platillo. ¿Qué más van a llevar? Exacto, un postre. Pero hay algo que también es fundamental en nuestro pueblo: la disposición de divertirse. ¿Y cuándo va a ser una festividad de Shavuot? ¿Les tengo yo que decir que va a ser a las 3 de la tarde? No, ¿verdad? Si compraron su calendario, ya tienen ahí la fecha. Entonces, si ya todos tuvieran su calendario, ya saben a qué horas es la cita, ¿verdad? Porque ¿a qué horas es la cita? ¿De qué depende? Sí, así es, del sol, de la posición geográfica en la cual tiene el país en relación con el sol, y que ya se sabe ahora y que se tiene infinidad de auxilios, tanto en software primordialmente, en el cual nos puede ayudar a definir a qué horas, de acuerdo a la latitud en la cual nosotros nos encontramos. ¿Es correcto o no? Entonces, fíjense bien, cuando nosotros hablamos de que se van a esperar para la fiesta de Shavuot, en la Biblia nada más dice fiesta de Shavuot. Pero todos aquellos que vivimos inmersos en el judaísmo, bueno, pues para nosotros Shavuot es lácteos. Para nosotros Shavuot es en el encendido de velas. Para nosotros Shavuot es yain. Para nosotros Shavuot es miel. Para nosotros Shavuot es desvelarnos. Para nosotros Shavuot, tantas cosas que no están escritas en las Sagradas Escrituras, pero que están implícitas. Es como decir, me voy a casar. Ah, sí, ¿dónde está el novio? Ah, sí, ¿dónde está el padrino? Ah, sí, ¿en dónde están los anillos? Ah, sí, ¿en dónde está? ¿Y en dónde está? ¿Y en dónde está? Todos esos datos, amados, sería tristemente un craso error no estarlos considerando, y que la mayoría de esos datos en nuestro pueblo justamente los tiene registrados en nuestra tradición. De tal manera que ver la óptica de las Sagradas Escrituras sin considerar a nuestro pueblo, sin entender la tradición, sin conocerla, es imposible el poder interpretarla de una manera correcta, tanto como interpretar la película de Amores Perros. No es una marca de ropas,
¿verdad? Amores Perros no es una película que habla al respecto de una asociación que se encarga filantrópica al respecto de los animales y de los perros, ¿no? Cuando hoy en día en México dicen Amores Perros, inmediatamente saben Gael García, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lleva implícito para un mexicano todas las implicaciones de lo que sería una frase. Pero de la misma manera para nosotros, la fiesta de Shavuot tendría como implicación, aún antes del Ruach HaKodesh, que Matan Torah, la entrega de la Torah. En esta festividad no nada más hay lácteos, sino desde luego también se opta en la tradición por leer la Megilá de Ruth. La Megilá de Ruth. Habíamos hablado de ¿cuántos Megilot hay? 5 Megilot. ¿Cuáles son? Ruth, Esther, Shira Shirim, Coelet y Mija o Eja. Eja. Correcto, 5 Megilot, ¿verdad? Pero en esta ocasión, una de las Megilá es justamente la que se emplea para leer, y en este caso es la Megilá de Ruth. Y es aquí en donde entra lo precioso de las Sagradas Escrituras, porque para hablar de una festividad, lo he dicho en otras ocasiones, la podemos ver en 3 sentidos. En el sentido mundial, en el sentido de pueblo y en el sentido personal e individual. Si hablamos en el sentido mundial, todas las festividades apuntan a la historia de la humanidad, que está inseparable de la historia de nuestro pueblo Israel. Y que la última, la fiesta del día del juicio, ¿verdad? O la penúltima, perdón, el día de Yom Kippur, ¿verdad? Que antecede obviamente, ¿cómo se llama? La fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y que se da en un lapso muy breve, ¿verdad? Y que da como consecuencia la permanencia de vivir con el Eterno en la fiesta, en sus cabañas, ¿verdad? En esas moradas temporales, será justamente la conclusión de la historia de la humanidad. Si nosotros hablamos a nivel pueblo, nuestro pueblo las ha vivido, ¿estamos de acuerdo? Las ha vivido físicamente. Y si nosotros hablamos de manera individual y personal, es muy interesante esta festividad, porque con esta festividad, en estricto sentido, comenzaría la historia de cada uno de nosotros, no importando cuál trasfondo religioso o familiar tengamos. ¿Por qué? Porque todos, siendo hijos del Eterno, por herencia, tuvimos que haber tomado alguna vez la decisión de seguirle o no seguirle. No siendo hijos del Eterno y recibiendo el llamado, tuvieron que llegar el momento en el cual debieron haber decidido si seguían al Eterno o no. Y esta festividad es la que nos habla al respecto de ello. ¿Por qué? Porque en esta festividad nos van a dar la leche para que comience nuestra instrucción y nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque en esta festividad, al igual que Ruth la Moabita, que era una mujer que no era pueblo, ¿verdad? De la cual tiene el privilegio de tener una suegra, que era una mujer hebrea, de la cual al otorgarle en casamiento a su hijo, y Ruth la Moabita quedándose viuda, ¿verdad? Decide la suegra despedirlas a las 2 nueras, y Ruth osadamente le dice: yo no quiero irme, yo quiero que tu Elohim sea mi Elohim, ¿verdad? Y en donde tú estés, desde luego yo esté. Así es que en semejanza a esa Ruth, sería la historia de cada uno de nosotros en lo individual. Porque alguna vez en nuestra vida tuvimos que haber elegido si seguíamos al Eterno o no. Y no importa si es David ben Nachman, que lo hayan visto aquí sirviendo en algún momento de su vida. Y yo no sé, solamente David y el Eterno sabe si ya pasó o si probablemente esté por pasar. Pero hay una gran diferencia contra todos aquellos que, no siendo parte del pueblo, pudieran tener nuestros hijos. ¿Saben qué? Hay una esperanza en su carne. Hay una esperanza en su carne que aun cuando tengan una intimidad con una mujer, les será imposible separarse de ella. Así es que Ruth, siendo una mujer de origen gentil, la cual decide por propia voluntad acercarse a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito es. Amén. Porque recordemos nosotros, y esto lo iba a compartir en la charla
en omisión de esta. Hay muchos detalles que diferencian y que hacen denotar cuando una persona conoce de judaísmo que cuando no conoce. Ya bien sea desde cómo se pone el talit, ya bien sea cuando trae los tzitziot, lo que sería el talit katán, por dentro, cómo se ponen los tzitziot, hasta que el uso de la palabra amén. El uso de la palabra amén, amados, en nuestro pueblo, de forma genérica, siempre se da cuando alguien está exaltando el nombre del Eterno. No cuando se lee una porción de las Sagradas Escrituras nada más, sino fundamentalmente cuando se exalta el nombre del Eterno. Así es que si yo digo, bendito el Eterno, porque es el santo, que bendito sea su nombre. Así es que Ruth se lee y hay 3 razones por las cuales ocurre. Ruth fue la gran abuela de David Amelech, ¿verdad? De David Amelech. ¿Qué ventaja y qué de particular tuvo David Amelech? Pues tiene muchas. Simple y sencillamente, David Amelech dice que era un hombre conforme al corazón de Ribono Shel Olam, el creador de todo lo que conocemos. Pero no nada más eso, en la tradición se sabe y se tiene contabilizado que David nace en una fiesta de Shavuot y muere en una fiesta de Shavuot. Así es que Ruth, una mujer conversa, viene a ser la abuela de David Amelech, el cual nace y muere en una festividad como esta, y del cual se registra honrosamente en su historia que tenía un corazón conforme al corazón del Eterno. Y que si ustedes quieren profundizar, compren las conferencias que se titulan Amando al Eterno con todo el corazón, en el cual conceptualmente nos despegamos de lo que vendría a ser el órgano físico y demostramos cómo el corazón es el centro del hombre, en el cual se registra el conocimiento y particularmente la voluntad del Eterno. Es ahí, en ese lugar, el cual la Escritura le llama Lev o Levab en el hebreo o Cardía en el griego, y es la palabra del Eterno en la cual se escribe justamente en nuestro corazón. Y si David Amelech tenía un corazón conforme al corazón del Eterno, quiere decir que David Amelech era un hombre sumamente versado en las Sagradas Escrituras. Así es que estamos a punto de recibir la fiesta de Shavuot, porque es Matán Torah, la entrega de la Torah, la época de la entrega de la Torah, y desde luego en esa época de la entrega de la Torah, David Amelech nace y muere. Y Ruth fue justamente su abuela. Segunda razón por la cual nos dan los sabios, porque ella desde luego fue una conversa al judaísmo, y Ruth aceptó la Torah para sí, de la misma manera que todos los judíos en el día de la fiesta de Shavuot tuvieron que decir, ¿qué frase? Naseh benishma, que quiere decir escucharemos y haremos. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer, al igual que nuestro pueblo, en ese día fue el día en el cual fue crucial. En una boda judía se tienen varios elementos, y hemos hablado también en otras conferencias de muchos detalles de las bodas, pero en esta ocasión quisiera yo traer a colación que esta festividad es como si se diferencia de las demás, porque en esta festividad hemos tenido nuestra ketubá. ¿Qué es nuestra ketubá? Nuestro contrato matrimonial. Este contrato matrimonial justamente se da en este día en el cual nuestro pueblo decide aceptar sin pensar y sin saber lo que el Eterno les iba a decir y les iba a dar como herencia. Entonces, en esta festividad nos hemos casado con Akadosh Baruj Hu. Y aquí vamos a tener la bendición al día siguiente de la fiesta de Shavuot de sacar el Sefer Torah, de tener la Ketubá a la mano, de leer la Ketubá, de leer justamente lo que vendría a ser, ¿cómo se llama? Los Aseret Adibrot, de estar todos puestos de pie, de traer el shofar, de escuchar el shofar y de escuchar justamente el contenido de esta ketubá, de este contrato matrimonial que ha hecho el Eterno con nuestro pueblo. Tercera razón, la historia de Ruth tuvo lugar durante la época de la cosecha. ¿Se acuerdan ustedes que ella, teniendo necesidades económicas, se fue con todas las mujeres que estaban segando? ¿Se acuerdan ustedes? Estaban cortando.
justamente se da en una época semejante a la cual nosotros estamos viviendo. Así es que para cualquier persona lo que vendría a ser la Biblia, que poco tendría que ver con su vida, para nosotros como hijos del Eterno y el ser practicantes de la voluntad del Eterno, está estrechamente relacionada. Hoy, en esta época, se da la fiesta del Shavuot. Nosotros entendemos que es todo lo que se vive. Nada más es mencionar la fiesta del Shavuot y todo lo que, el cúmulo de detalles que nos vienen a la mente como consecuencia de la bendición de ser hijos del Eterno. Por ello, una vez más, esto es una herencia para nosotros, su pueblo, no para aquellos que no lo es. Y el Eterno ha tenido misericordia de todos los que estamos el día de hoy aquí, para poder mostrarnos una tan grande verdad como esta que Él nos ha dado como herencia. Nuestro pueblo estuvo presente en Har Sinai, reafirmando el pacto con el Eterno. Naseh benishma, haremos y escucharemos. Pero la Torah señala que no solamente con los que estaban ahí haría el Eterno su pacto. El libro de Devarim, capítulo 29, verso 13, Devarim, Deuteronomio, 29, verso 13, dice, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim. Recordemos, amados, que la palabra Elohim no es una palabra de uso común. Fundamentalmente esta palabra solamente se emplea en la sinagoga, ¿correcto? Fuera de la sinagoga se emplea un eufemismo para denotarla, que es la palabra Elohim. Por eso es que en traducciones como la Torah de Med que tenemos aquí, dice textualmente Elohim, que sería la forma de pronunciar el nombre fuera de la sinagoga, y el apropiado sería Elohim. De tal manera que esta palabra Elohim es lleva implícito un importante significado, que es justamente una autoridad que tiene el poder, y por ello dice, verso 13, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Yitzhak y Jacob. Pero dice más allá, verso 14, y no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Akadosh Baruj Hu, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Esto es, conmigo. ¿Alguien más? ¿Me acompaña? Entonces el pacto que se dio en aquel momento no nada más fue para los que estaban físicamente, sino también para aquellos que no estábamos como somos, todos aquellos que siendo pueblo o habiendo decidido adoptar ese pacto, amados, nos vemos reflejados justamente en ese pacto que ocurrió en medio de nuestro pueblo y con esta tremenda herencia. El Talmud, lo que vendría a ser la legislación rabínica, o en gran medida la mayor fuente de recopilación de legislación rabínica, interpreta la última parte del versículo como una clara muestra, obviamente, de que nuestro pueblo, complacido con la propuesta, acepta con júbilo y declara con firmeza Naseh benishma, que quiere decir haremos y escucharemos. De tal manera que esta referencia que hace es justamente esas generaciones que vendrían de judíos, de prosélitos, y así lo enseña el Talmud, que todos aquellos, tanto judíos como prosélitos, estarían incluidos en esta porción, según lo cuenta Masejet Shavuot 39 en la sección A. Así es que, amados, quisiera culminar con esto. Nosotros tenemos por delante la posibilidad no nada más de entender lo que es la festividad, sino además vivirla. Les he comentado yo previamente que el vivir una vida judía tiene una demanda diferente a la práctica de cualquier otra religión. Les he dicho yo con anticipación que las vacaciones que antes eran de las personas, si han decidido y si deciden seguir a Kadosh Baruj Hu, ahora las vacaciones tendrán que estar siempre pensadas en torno a las festividades, a las Hagim del Eterno.
Y por ello es que esta festividad la viviremos del día jueves al día viernes. Jueves a viernes. Y este día, que es de jueves a viernes, es un día en el cual no se trabaja. ¿Lo escucharon? No se trabaja. Puedo dar los argumentos, sin embargo hay grabaciones de Shavuot desde el 5763 probablemente, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768. Hay muchas conferencias para poder escucharlas y está ahí ya el sustento. Entonces en esta festividad se descansa. Ya hemos tenido un poco de indicios de lo que ocurrirá. Ya más adelante Nachman nos hará el favor de darnos un poco más de detalles de este próximo encuentro que tendremos con el Eterno. Y que para culminar les pido yo esto. En nuestro pueblo se sabe muy claramente que fue Matán Torah la entrega de la Torah. El Brit Hadashah nos relata que hubo un complemento y ese complemento tiene que ver con la inmersión en el Ruach HaKodesh. En Beit HaDerech somos unos convencidos de que la palabra en sí misma nada es sin la demostración del poder de aquel en el cual nosotros hemos creído. Y esa demostración, desde luego, en gran medida forma parte a través de esta oportunidad que el Eterno nos da de conocerle de una manera real, de una manera visible a través del Ruach HaKodesh. Y les pido, amados, que nos guardemos y estemos esperanzados a que en esta próxima festividad tengamos una fiesta que esté no nada más llena de la Torah, sino también llena del poder que el Eterno conlleva a través de darnos la bendición de tener Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Que el Eterno les guarde. Chag Sameach. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.